preparado nuestro corazón, porque hay que darle gracias al Señor. Mira, podrán venir muchos músicos buenos y damos gracias al Señor por los músicos, los talentos de David Vera, de Alex San Pedro y de otros tantos músicos que hay por ahí, pero les puedo garantizar que la presencia del Señor que se siente en este lugar cuando los músicos que tenemos en esta iglesia empiezan a cantar y a alabar el nombre del Señor, les garantizo que yo no lo he experimentado en ningún otro lugar. Y se lo digo de corazón, no es para quedar bien, claro, como es su iglesia, ¿qué va a decir? ¿No? Pero le puedo decir, y el Señor es testigo en esta mañana, que la presencia del Señor que se siente en este lugar, ¿saben por qué? Hay muchos músicos que han hecho de este lugar un escenario. Desgraciadamente. No sé con qué intención. Quizá a lo mejor incluso la intención es buena. No lo han hecho con la intención de ellos ser estrellas. Pero en el escenario, cuando tú montas un escenario, tienes que brille quién. El músico es la estrella, ¿o no? Todos los focos a dónde apuntan. A la estrella. A la estrella. Ven los conciertos estos que hay de músicos, ¿verdad? Y todo el dispositivo que se monta, todo ese tipo de luces, apunta a la estrella. Y que cuando sale la estrella del escenario, pues todo el mundo ahí, un éxtasis, una locura. Pero si hay algo que Damián ha sabido cuidar, con la ayuda del Señor, evidentemente, a los músicos de esta iglesia, es a no convertir este lugar en un escenario, sino convertir este lugar en un altar. Amén. Un altar donde se adora al único Dios y donde la única estrella que tiene que brillar es Jesús. Si alguna vez ustedes ven que esto no está pasando, súbanse y bajen a todos los músicos abajo. Aleluya, gloria a Dios. Porque si hay alguien que tiene que brillar en este lugar cuando cantamos y alabamos al Señor, es Él. Aleluya. Por eso el libro de Deuteronomio dice que Él tiene que ser el objeto de nuestra alabanza. Él tiene que ser el objeto de nuestra adoración. Es decir, nuestro corazón tiene que apuntar al Señor. Y Damián y los músicos nos enseñan eso. Y quiera el Señor, y tenemos que orar, evidentemente, por ellos, para que no pierdan ese enfoque. Y que esto no se convierta en un escenario, sino que pueda permanecer siempre un altar con el temor de Dios, un altar donde cantamos para que la única estrella que tiene que brillar sea el nombre del Señor. Amén. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida. Así que gracias, Damián, gracias a todo el equipo que sube aquí cada domingo y ensayan durante la semana para convertir este lugar en un lugar de alabanza y adoración al Señor. ¿Cuánto hemos disfrutado esta mañana en la presencia del Señor? Amén. Con nuestras cargas, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, porque mira que hay problemas en la vida, ¿eh? Cantidad de problemas. Ya no tienes ni que buscarlos, no vayas a buscarlos porque van a venir. Cantidad de problemas, de situaciones, de noticias, ¿verdad? Que nos entristecen tanto el corazón. ¿Sabéis la canción que dice, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí? El autor de esta canción, cuando canta y compone esta canción, es un hombre completamente sano. Y compone una canción, creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Hoy, ese hombre compositor está luchando con una terrible enfermedad. Y fíjate la canción que él compuso. Creo en ti y lo que harás en mí. ¿Cómo lo es? De milagros tú eres Dios. De milagros tú eres Dios. Cuando él está componiendo esta canción, es evidente que yo músico no soy. Recibe toda la gloria. Esa, ¿no? Cuando él compone esa canción, él está completamente sano.
ahora están luchando con una terrible enfermedad. Pero aún en medio de esa terrible enfermedad, está dando un testimonio para glorificar a su Dios y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios de milagro. Y a veces nosotros cantamos, Señor, tú eres Dios de milagros, y necesitamos un milagro en nuestra vida. Y lo estamos cantando con todo el corazón y con la esperanza de que Dios es bueno, iglesia. Aquí está. Dice, quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Lo que harás en mí. Y él se pregunta, ¿esto es lo que estás haciendo en mí? Pero está creyendo y está glorificando el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios nos ayude, porque Él quiere que la única estrella que brille sea el nombre del Señor. Amén. Así que, iglesia, no convirtamos este lugar en un escenario. Que este lugar siempre sea un altar donde cada persona que se suba pueda subir con el temor de Dios y para honrar y glorificar a Cristo. Y eso es una señal de identidad de esta congregación y no queremos que esto se pierda. Pero para eso necesitamos orar y necesitamos pedir al Señor su bendición para no perder el enfoque. El Señor nos ha dejado aquí para que brille Él. Santo. Bueno, eso no es lo que yo quería compartir con vosotros en esta mañana, pero lo tenía en mi corazón para compartir. Y como dice la Escritura, que más bienaventurado es dar que recibir, pues yo he querido dar para servir al bienaventurado. Amén. Muy bien, un pasaje de la Escritura muy conocido, Juan capítulo 3. El domingo pasado estuvimos viendo Juan capítulo 2. El pastor Juanjo de Valencia nos estuvo hablando, ¿verdad?, de las bodas de Caná. Y vimos, ¿verdad?, un mensaje de tanta bendición para nuestra vida, de recuperar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es verdad que ese gozo a veces se puede perder por muchas cosas, pero podemos ir nuevamente a la fuente, que es Cristo Jesús, y pedirle nuevamente que llene nuestros corazones del gozo de su salvación, el gozo de la vida eterna, el gozo de la dicha y de la esperanza que tenemos en Él. Así que, iglesia, no pierdas tu gozo, no pierdas tu fe, porque tiene gran recompensa. Amén. Sigue adelante, iglesia. Sigue adelante, el Señor está a tu lado, el Señor está contigo. Y vamos a ver su poder y su gloria. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. ¿Estamos escuchando el sonido del viento estos días o no? Tela, ¿eh? ¿De dónde viene y dónde va? Fíjate la comparación que hace aquí Jesús acerca de los que han nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Está asombrado, está perplejo,
ante la respuesta de Jesús. ¿Y esto cómo puede suceder? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, es importante que entendamos el objetivo y el propósito que Juan tuvo al escribir esta carta. Y para ello tenemos que ir un momentito nada más para leer unos versículos que nos van a ayudar a entender y comprender muy bien cuál fue el objetivo, hacia dónde apuntaba el escritor Juan acerca de su carta. Dice el capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, y se incluye este capítulo 3, los primeros 15 versículos, dice: estas cosas que nosotros acabamos de leer se han escrito, ha querido el Señor, que queden registradas. ¿Para qué? El para es propósito. Que creáis que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Ese es el objetivo que Juan tiene al escribir su carta. Cuando tú compras un libro y lees el prólogo lo que está intentando, en una manera muy resumida, apuntar hacia el objetivo que tiene el autor de ese libro. Y este, digamos, es el objetivo que el evangelista Juan tiene en mente cuando él está escribiendo su carta inspirado por el Espíritu del Señor. Para que creáis, pero para que sigáis creyendo. Hemos creído en Jesús, el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, pero tenemos que seguir creyendo. Y ahí entra la perseverancia de los creyentes, de afirmar nuestra fe en Cristo, de caminar en comunión con Él. Porque de igual importancia es haber creído que seguir creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Porque eso nos dará vida y vida en abundancia. Así que cuando leemos el capítulo 3, tenemos que tener en mente que Juan está apuntando a esto. Y fíjate cómo termina los versículos que hemos leído en el capítulo 3. Apuntan hacia el propósito que él tiene en mente, porque dice, versículos 14 y 15 del capítulo 3: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Ven cómo tienen ese propósito Juan en el capítulo 3? De lo que acaba de decir en el capítulo final. Así que este capítulo 3, los primeros 15 versículos, Juan tiene el propósito de que cuando sus lectores puedan leerlo y puedan investigarlo, lleguen a esa conclusión de que Jesús verdaderamente es el Cristo, y para que creyendo en su nombre nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Y es así como nosotros tenemos que acercarnos al texto bíblico. Es así como nosotros tenemos que acercarnos a la palabra del Señor. Porque el propósito de Juan es este. Apunta hacia esta dirección, hacia este objetivo. Quiera el Señor también que en esta mañana, esta porción de las Escrituras nos ayude. Ya hemos creído, quizás si hay alguno en esta mañana que todavía no ha confesado a Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios, hoy es día de salvación. Hoy puedes confesar a Cristo con tu boca como
como el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y dice las Escrituras que serás salvo. Hoy es un buen día. No endurezcas tu corazón si hoy se está escuchando la llamada de salvación de parte del Señor. Pero si ya hemos hecho esa confesión, necesitamos todavía seguir adelante en esa profesión de fe que nosotros hemos hecho. Y esa es la intención del autor. Y es mi intención esta mañana con la ayuda del Señor. Que podamos seguir creyendo en Cristo. Que podamos seguir aferrados a Él. Que podamos seguir creyendo en su nombre. Que podamos seguir creyendo en su palabra y en sus promesas. Porque cuando hacemos eso, nuestra fe es fortalecida. Fíjense, porque aquí el objetivo principal de la enseñanza de estos primeros 15 versículos del capítulo 3 es: os es necesario nacer de nuevo. Esa es la enseñanza principal, es lo que resalta de estos primeros 15 versículos. Si pudiéramos decir, bueno, ¿qué versículo podríamos coger que resalta y que hace un resumen espléndido de todos estos 15 versículos? Es ese. Es como si con un subrayador lo ponemos y resalta. Os es necesario. Cuando dice necesario, está diciendo que esto es un requisito indispensable. Es algo que tiene que suceder sí o sí. Si esto no sucede en la vida y en el corazón del hombre, el hombre no puede ver, el hombre no puede entrar y el hombre no puede experimentar el reino de Dios en su vida. Esto es necesario, esto es indispensable y tiene que suceder en nuestra vida sí o sí. Creo que he hablado con algunos, con Jaume en la última visita que vino, hablábamos de los campamentos que tuvimos con él de jóvenes y hablando un poco de los días de hoy, ¿no? Se echa en falta esas conversiones. Esas conversiones que eran un cambio radical. Hoy hay conversiones que no saben realmente porque la vida no cambia. Uno sigue viviendo igual. Quizás a lo mejor profesas conocer a Dios, pero a veces con la vida parece que no ha ocurrido nada, ¿no? Yo ayer compartía, ¿verdad?, con los jóvenes que lo que profesamos o lo que creemos de Dios tiene que afectar de una manera positiva en nuestra vida. El que dice, yo le conozco, debe de andar como él anduvo. Es decir, lo que nosotros profesamos y decimos acerca de Dios tiene que afectar de una manera positiva en nuestra conducta y en nuestra manera de ver. Si eso ocurre, es que ha sucedido ese milagro del nuevo nacimiento. Amén. Esas conversiones en nuestra vida, que tú decías, esa persona ha conocido a Cristo sí o sí porque ha habido un cambio radical en su vida. No es el mismo. Sigue teniendo defectos, sigue teniendo problemas, sigue teniendo dificultades, pero ha habido un cambio en su interior. Ha habido un cambio en su corazón y ahora se deleita en Dios. Ahora se deleita en la palabra del Señor. Y ama profundamente a Cristo. Y ama profundamente la iglesia del Señor. Es importante que esto nosotros tengamos la certeza de que ha ocurrido en nuestra vida. ¿Sabes? Esta es una de las oraciones que yo hago por cada uno de mis hijos. No te voy a decir que lo hago a diario, pero en la semana, 1 o 2 veces, yo oro, Señor, que cada uno de ellos puedan experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Yo no quiero que mis hijos solamente nazcan en la iglesia. Yo quiero que mis hijos nazcan de Dios. Amén. Y es importante que los niños nazcan, aunque claro, tú no has nacido en la iglesia, no, tú has nacido en el hospital. Empezando por ahí, ¿no? Pero es un lenguaje que usamos, ¿verdad? Yo he nacido en la iglesia. Desde pequeño mis padres me han llevado a la escuela dominical. Y gloria al Señor, porque yo creo que eso es una semilla. Una semilla que se siembra en el corazón. Pero esa persona, ese niño, tiene que llegar a un momento en su vida donde tiene que experimentar este milagro en su corazón.
Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Desde la niñez has sabido ¿el qué? Las cuales te llevan a ser sabio en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces queremos que nuestros niños conozcan las Sagradas Escrituras, pero que ese conocimiento les lleve al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y de eso está hablando Juan. Queremos que nuestros niños nazcan de Dios. Y esto no es por voluntad humana ni por voluntad de hombre, como dice Juan también en su prólogo en el capítulo 1, sino que es voluntad de Dios. Que nosotros podamos nacer en su familia. Gloria al Señor. Él ha querido, por su buena voluntad, que yo nazca en su familia. Gloria al Señor. Eso es un motivo de alabanza y de gratitud a Cristo. Porque mira que hay habitantes en Ceuta. Y Dios ha querido que ellos formen parte de su familia. Eso es un motivo de gratitud y de alabanza eterna a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que no te conformes que tus hijos solamente nazcan en la iglesia. Que nazcan en la iglesia, pero que puedan nacer de Dios. Que puedan experimentar tus hijos, Lorena, José. Esto que está hablando el apóstol Juan. Que puedan nacer del agua y del Espíritu. Dos elementos indispensables para que se produzca ese gran milagro en nuestro corazón. Y aquí encontramos en este diálogo a Nicodemo. Nicodemo es un personaje del cual tenemos noticias gracias a Juan, porque los otros evangelios no lo nombran. Tenemos noticias gracias a Juan. Y es interesante que Juan no solamente lo menciona aquí, en estos primeros 15 versículos, es un diálogo, una entrevista privada que Nicodemo tiene con Jesús, y le dedica más de la mitad del capítulo 3. Pero también lo menciona en el capítulo 7. Y se los voy a leer. Si quieren anotarlo, pero yo ya lo tengo aquí para leerlo. La primera vez que aparece Nicodemo la encontramos en el capítulo 3. Para encontrarse con Jesús de noche, intrigado por las enseñanzas, por los milagros y por las señales que Jesús había hecho. Primera aparición de Nicodemo, de noche, intrigado. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Y aunque Nicodemo quizás ha presenciado y ha visto señales, milagros, necesita algo más. La segunda aparición de Nicodemo es en el capítulo 7. La lectura del versículo 45. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículo 50, segunda aparición de Nicodemo en el Evangelio de Juan. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Es curioso que Juan quiera hacer referencia sobre este suceso, porque él podría haber escrito, le dijo Nicodemo, el cual era uno de ellos, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. De este concilio de los principales sacerdotes y fariseos, Nicodemo pertenecía a este consejo. Y dice que Nicodemo dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hizo Nicodemo en el capítulo 3? Lo que está estipulado en la ley. Antes de juzgarle, yo quiero ir y oír. Es decir, Nicodemo era un maestro en Israel. Era un hombre versado en la ley de Moisés. Y él conocía que no se podía juzgar a un hombre si antes no le oía y sabe lo que ha hecho. Nicodemo quizás ya tiene información de lo que Jesús ha hecho, pero él quiere también escucharle.
respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que la segunda aparición de Nicodemo la encontramos defendiendo a Jesús, ¿no? Y explicando a sus compañeros del consejo que primero han de oír y han de investigar antes de hacer un juicio definitivo. Aquí es importante, para nosotros, en nuestra vida cotidiana, antes de emitir un juicio hacia alguien, ¿qué tenemos que hacer? No puedes rápidamente emitir un juicio hacia alguien sin antes haberlo escuchado. No, para eso están los tribunales y están los juicios, ¿no? Y es importante escuchar a los demás para que puedan defenderse también. Y aunque esto no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, pero esto es un principio de vida para nosotros como creyentes. Antes de emitir un juicio hacia alguien, debemos de investigar y debemos escuchar todas las cosas para luego poder emitir un juicio que sea más o menos razonablemente justo. Porque el juez, antes de emitir un juicio, ¿qué hace? Escucha las dos partes, ¿no? Escucha la parte acusadora y escucha la otra parte, los testigos, y el juez va recopilando información, se va y dice: ¿este hombre es culpable o es inocente? Que Dios nos ayude también a nosotros. Antes de emitir un juicio en nuestro corazón contrario, con calma, con serenidad, pedir al Señor sabiduría, escuchar bien, recopilar bien información, investigar. Y eso es lo que hizo Nicodemo. Nicodemo, antes de emitir un juicio contra Jesús, lo que hizo fue recopilar información, hacer una investigación exhaustiva acerca de lo que él había visto, y sabía que según la ley, antes de juzgarlo, había que escucharlo. Y eso es lo que hizo él. Y la última vez que aparece Nicodemo en el Evangelio de Juan es en el capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. ¿Quién aparece en escena? Nicodemo. ¿Y qué dice de Nicodemo? Otra vez. Juan, cuando algo se repite, muchas veces, ¿verdad?, es porque quiere llamar la atención de sus lectores. ¿No es interesante que Juan haga mención de Nicodemo y ponga siempre esta frase? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Dice: vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 3 veces. 3 escenas. Nicodemo, y gracias al escritor Juan, porque solamente tenemos noticias de Nicodemo gracias al Evangelio de Juan. Y Juan lo quiere nombrar en 3 momentos en la vida de Jesús. La primera es la que hemos leído en el capítulo 3. Se acerca porque él sabe como conocedor de la ley que antes de juzgar a alguien primero hay que oírle. La segunda aparición es para hacer una defensa de Jesús. No podemos juzgarle si antes no le oímos y sabemos lo que ha hecho. Y por último, ¿le encontramos dónde? Sepultándolo, conforme a la costumbre y a los ritos judíos. Allí no estaban sus discípulos, los que habían estado caminando con él. Estaba José de Arimatea, un hombre rico, y según la historia, Nicodemo también era un hombre rico. Estaban allí para sepultar a Jesús.
Son apariciones de Nicodemo, quizás sin mucho bombo, sin mucho protagonismo, pero el escritor Juan lo quiere poner en 3 momentos históricos en la vida de Jesús. 3 apariciones. Así que no es un personaje cualquiera. Es un personaje al que Juan le presta mucha atención y del cual nosotros también creo que podemos aprender muchas cosas. Y este Nicodemo dice que se acerca a Jesús de noche. ¿De noche por qué? Seguramente por miedo a los judíos. De hecho, en el capítulo 19 que hemos leído, ¿verdad? Tanto José de Arimatea dice que por miedo a los judíos. Mira, el miedo a lo que los hombres pueden decir acerca de nuestra fe muchas veces nos paraliza y no nos deja decir realmente lo que queremos. Eso puede ocurrir también en nuestra vida. Tenían más miedo a los hombres que a la fe que habían depositado en Jesús. Pero también, bueno, tenemos que entender el momento histórico, las circunstancias en las que se encontraban. No vamos a entrar, evidentemente, a juzgar esto, pero la Escritura nos dice que por miedo a los judíos, ellos hicieron estas cosas secretamente, para que nadie les viera. Y Nicodemo en esta entrevista también la quiere hacer de una manera secreta, quizás por miedo también a los judíos, por miedo a ese consejo de los principales sacerdotes y fariseos, del cual él formaba parte, de que los viera en un lugar público y los pudiera identificar con Jesús. Así que de alguna manera él quiere, quizás, dada la circunstancia, una entrevista privada, temor por las autoridades del templo. Lo importante es que Jesús se acercó. Nicodemo tomó la iniciativa de acercarse a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, de noche, le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estas señales y milagros de las cuales está hablando Nicodemo, la podemos encontrar en el capítulo 2. La boda de Caná, donde se produce esas señales, el milagro de convertir el agua en vino. También el Señor dice que hizo muchas otras señales y milagros en Jerusalén. Y seguramente, quizás, a lo mejor Nicodemo fue testigo ocular de esto, o quizás le llegó noticias de las cosas que Jesús estaba haciendo. Y eso le despierta en él curiosidad. Este hombre tenemos que investigarlo. Y tenemos que acercarnos a él y oírle. Porque estas señales que él está haciendo dan testimonio de que es un hombre enviado por Dios. De hecho, en el capítulo 5, más adelante, testimonios acerca de Jesús, dice que las obras que Jesús hacía daban testimonio de que Jesús había sido enviado por él. Así que los milagros, las señales, la finalidad que tenían era apuntar a la gente hacia Cristo como el enviado de Dios. Y las obras que Jesús estaba haciendo daban testimonio de esto. Así que ya se está despertando la curiosidad en el corazón de Nicodemo. Él ha visto, quizás ha sido testigo ocular de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús está enseñando, pero nos enseña que quiere dar un paso más. Quiere dar un paso más. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No creo que le está respondiendo en su primera respuesta. La respuesta de Jesús es, quizás, no sé, le puede dejar un poquito, y de hecho le deja un poquito en fuera de juego, por lo que le está respondiendo Jesús. Porque responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué curioso, qué respuesta, ¿no? Jesús podría haberse quedado admirado por esas palabras, ¿no?, que le había brindado Nicodemo. Le está diciendo: tú eres un hombre enviado de Dios, y él está diciendo: sabemos. Es plural. Es decir, ha habido seguramente una junta, ha habido una reunión, donde en esa reunión se ha estado hablando de este hombre, de Jesús.
Porque no dice sé, sino sabemos. Jesús ya estaba siendo investigado. Y allá donde iba Jesús, siempre enviaban una delegación de fariseos para echarle el ojo. No venían con la intención realmente de conocer la verdad, sino venían con preguntas para hacer errar a Jesús, de tal forma que pudieran tener algo por lo que condenarle o juzgarle. Así que Jesús ya está siendo investigado. Y qué bueno que nosotros también, la verdad, a veces nos acercamos a Jesús investigando cosas acerca de Él, pero no es suficiente solamente investigar y saber que Jesús ha hecho milagros, que ha enseñado y ha hablado como hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como Él. Jesús le está diciendo en su respuesta: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Es un requisito indispensable. No basta y no es suficiente con que tú sepas y hayas visto las cosas que yo he hecho y he enseñado. Es necesario también que se produzca un milagro en tu corazón, para que tú ahora puedas entender el lenguaje que yo quiero enseñar. Porque Jesús va a hablarle en clave espiritual, no en clave terrenal. Y Nicodemo está desconcertado. Ante la respuesta de Jesús, él no sabe descifrar. Jesús, ¿qué me estás intentando decir? No entiendo, estoy completamente perplejo. ¿Por dónde me quieres? Nicodemo no entiende el lenguaje de Jesús. Porque para entender el lenguaje de Jesús no es suficiente solamente con ver milagros acerca de Él. No es suficiente solamente para acercarse y escuchar cosas acerca de Él. Para entender el lenguaje de Jesús es necesario que haya un cambio en nuestro corazón. Nicodemo, no sabemos, yo quiero creer por todo lo que está ocurriendo y por las menciones que hace el evangelista Juan de él, que ese milagro pudo ocurrir en su vida. Pero lo que Jesús le está enseñando, la primera enseñanza que Jesús le quiere enseñar a Nicodemo, un maestro en Israel, un hombre que conocía muy bien la ley, muy estricto en el cumplimiento de la ley de Moisés, la primera cosa que le quiere enseñar Jesús a Nicodemo es que no es suficiente solamente con saber. Hay mucha gente que conoce muchas cosas acerca de Jesús. Hay gente que son expertos en enseñar las palabras del Señor. Y conocen, y tienen datos históricos, y tienen mucha información acerca de este personaje, Jesús. Pero ese conocimiento nos tiene que llevar ¿a qué? A reconocerlo a Él como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Si eso no ocurre, Nicodemo, en tu corazón, si ese milagro no ocurre en tu vida, el simple hecho de presenciar señales y milagros no te van a salvar. Por eso en el capítulo 2 dice que muchos creyeron en Él por las señales que habían visto, pero dice las Escrituras, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. El simple hecho de presenciar señales y milagros no nos garantiza a nosotros de que ha habido un cambio profundo en nuestro corazón. Lo que Jesús está intentando enseñar a Nicodemo es que tiene que haber un profundo cambio en su corazón. Quiera el Señor que todos los que estamos aquí presentes hayamos experimentado esto en nuestro corazón. Amén. Porque lo que creemos y lo que decimos acerca de Dios tiene que afectar de una manera positiva nuestra manera de conducirnos en la vida. Si eso no está ocurriendo, y eso es lo que Juan, el mismo autor, en su primera carta, está escribiendo a una comunidad de creyentes influenciada por el helenismo, la cultura griega que había entrado con tanto poder, donde una línea de pensamiento de esta filosofía es que tú podías adorar a tus dioses y luego vivir como quisieras. Y esto no puede ocurrir. Viene el Evangelio proclamado por Pablo para romper toda esa línea de pensamiento. Lo que nosotros creemos y pensamos de Dios luego tiene que afectar nuestra vida.
Así que no es suficiente, iglesia, con saber, con conocer y con ver. Es necesario haber experimentado ese milagro en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que quizás están presenciando, están viendo, están escuchando. Jesús dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cuál es la respuesta de Nicodemo? En el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no está entendiendo el lenguaje de Jesús. ¿O no? Por lo que está respondiendo, no entiende el lenguaje celestial. ¿Por qué? Porque él lo está descifrando en un lenguaje terrenal. ¿O no? Por lo que él está respondiendo es un lenguaje terrenal. Jesús le está hablando en un lenguaje celestial y él está respondiendo en un lenguaje terrenal. ¿Acaso puede un hombre, siendo viejo, entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Lenguaje terrenal. No se ha producido ese nacimiento, no se ha producido ese milagro en el corazón. Cuando se produzca ese nacimiento, entonces podremos entender las enseñanzas de Jesús, que son vida para nosotros. Pero si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a comprender las celestiales? Y no cabe un cambio. Y la decisión más importante que nosotros podemos tomar en nuestra vida es esta: nacer de nuevo. Dios pone un nuevo deseo en nuestro corazón por su palabra, por su presencia, por su santidad, cosas que antes no había en nuestro corazón. Pero, iglesia, tenemos que luchar contra esa cultura y esa línea de pensamiento que quizás quiera venir a nuestra vida o quiera entrar en nosotros, de que no importa cómo vivamos. No, sí, claro que importa cómo vivimos. Claro que importa. El Evangelio es poder de Dios para salvación, es poder para cambiar y transformar nuestra vida, porque es imposible cambiar nuestra manera de vivir si antes no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Así que Nicodemo está en lenguaje terrenal, Jesús está hablando en lenguaje espiritual. Y como dice Pablo a los Corintios, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él, ¿qué son? No. Para Nicodemo seguramente esto era una locura, ¿o no? Jesús, lo que tú me estás diciendo es una locura. ¿Cómo un hombre viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre y va a nacer otra vez? A él era una locura. No lo dice el texto ahí, ¿no? Pero seguramente le está pensando, pero Jesús, yo he venido a tener una entrevista contigo con otro tema y tú me estás desorientando. Es que a veces, ¿cómo nos acercamos a Jesús? ¿Venimos ya con predisposición o venimos ya emitiendo juicio o preguntas? Quizás a lo mejor Nicodemo venía con una serie de preguntas ya para... Y Jesús lo deja de colocar. Lo importante es que cuando nos acerquemos a Jesús, nos acerquemos con un corazón bien dispuesto, porque a lo mejor va a cambiar todo nuestro esquema, la manera de entender la vida espiritual. A lo mejor Dios nos va a cambiar en nuestro grupo. Yo estaba bastante equivocado. Amén. Que Dios nos ayude. Nicodemo era un experto en la ley, no era un cualquiera, no era un hombre, digamos, porque para los judíos, aquellos que no eran expertos en la ley eran malditos. Que Dios infunda en nuestro corazón ese conocimiento. ¿Cómo puede hacerse esto? Imposible. Lo que tú estás hablando, Jesús, es imposible. Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes le ha dicho el que no naciere de nuevo. Ahora dice el que no naciere del agua y del Espíritu. Está intentando Jesús con esta respuesta hacer que Nicodemo piense. Ahora te voy a dar unas claves que quizás a lo mejor pueden encenderte un poquito la luz. Antes te he dicho el que no naciere de nuevo. Entonces, claro, Nicodemo dice,
esto es imposible. Pero luego Jesús le va a dar una respuesta intentando que se pueda encender una pequeña luz, porque ya agua, espíritu, había, por medio de los profetas, se había anunciado un reino escatológico en el cual Dios derramaría de su espíritu en los corazones de las personas por medio de la palabra y del espíritu. Agua y espíritu. Él podía tener en mente, en ese momento, se podía haber encendido su luz y decir: ahora estoy entendiendo por dónde tú me quieres meter. Ahora estoy entendiendo un poquito este lenguaje que tú estás intentando transmitirme. Lo que Jesús está haciendo es despertar en Nicodemo una línea nueva de pensamiento acerca de la vida espiritual, acerca del nuevo nacimiento. No es suficiente todo ese conocimiento que tú puedas tener de la ley. Se tiene que producir un milagro en nuestro corazón por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Son los agentes que Dios usa para convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. La obra nueva del Espíritu Santo, ellos tenían todo un sistema religioso al cual estaban apegados, pero no les daba vida y necesitaban un ministerio nuevo, el ministerio del nuevo pacto, que estaría caracterizado por el agua, por la palabra del Señor y por el mover del Espíritu Santo. Que es lo que la iglesia hoy necesita también. El ministerio de la palabra, pero necesitamos el ministerio activo del Espíritu de Dios, derramando agua fresca en nuestros corazones secos, en tierra árida y seca. Necesitamos el Espíritu de Dios que venga, que sople sobre nosotros, llevándose toda sequedad, toda incredulidad, toda apatía, todo letargo espiritual, y pueda venir un renuevo de vida a nosotros. Ese es el ministerio de Jesús en el nuevo pacto. Así que ese lenguaje, agua y espíritu, yo creo que debería de haberle hecho pensar un poco más a Nicodemo acerca de esto, porque el Señor lo profetiza a través de los profetas. En aquellos días dice el Señor: yo derramaré mi espíritu, pondré mi palabra en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La promesa escatológica que viene a través de la vida del Hijo. Pero Nicodemo no ha descifrado todavía eso. Aunque Jesús tiene esa intención de llevarle. No quiere, Nicodemo en este diálogo no quiere, Jesús no quiere ponerle todo en bandeja, quiere que él piense. Quiere que Nicodemo piense. Es importante que nosotros también, porque muchas veces pensamos que la fe y el razonamiento son dos cosas que están peleadas entre sí, ¿no? A veces creemos que no se pelean, son muy compatibles. Y lo que Jesús está intentando es que Nicodemo piense. Piensa, Nicodemo. Tú eres experto en la ley. De hecho, más adelante le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Pues si tú eres experto en la ley y no entiendes estas cosas, imagínate el que no entiende. Mira, en el capítulo 4, Jesús ¿con quién habla? ¿Era la mujer samaritana experta en la ley? Pero se produjo el milagro del nuevo nacimiento en su vida. Fíjate. En el capítulo 3 Jesús está hablando con un experto en la ley, pero en el capítulo 4 está hablando con una mujer de mala reputación. Pero su corazón estaba dispuesto para acercarse a Jesús y reconocerlo como el Cristo y como el Mesías. Se produce el nuevo nacimiento en la mujer. Que Dios nos ayude. Amén. No puede entrar, no puede ver. Este lenguaje, entrar y ver, está hablando de experimentar el reino de Dios en nuestra vida. Tenemos que experimentar, y tú necesitas experimentar el reino de Dios en tu propio corazón. No es suficiente solamente con ver señales. No es suficiente solamente con decir: jamás hombre alguno ha hablado como él.
no es suficiente. Eso nos puede acercar al Salvador, sí. Las señales nos pueden acercar a Jesús, sí. Las enseñanzas de Jesús nos pueden acercar a Él, sí. Pero no es suficiente. Es necesario experimentar el reino de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que está intentando Jesús, enseñarle a Él y enseñarnos también a cada uno de nosotros. Versículo 7. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El único nacimiento que entendía o que sabía Nicodemo era el de Adán y Eva, el terrenal, el de tu padre y tu madre biológico. Ese es el único nacimiento que yo conozco. Me estás hablando de un nacimiento que, por eso dice que el que nace una vez morirá 2 veces, pero el que nace 2 veces morirá solamente Una vez. una vez. Tenemos que nacer de la carne, todos hemos nacido de la carne, pero necesitamos nacer del Espíritu. Y eso es solamente una obra que el Señor puede hacer en nosotros. Amén. Y al igual que Él dijo a Ezequiel: sopla, profetiza, que el Señor sobre esta mañana en nuestros corazones. Tierra seca, tierra árida, tierra estéril. El Señor ha prometido derramar bendición sobre ti y sobre tu descendencia, sobre tus hijos, sobre tus renuevos. El Señor ha prometido derramar de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. No es solamente para ti, Aleluya. Bárbara, es para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos, Gloria a que Dios derramará su Espíritu Santo. Porque Dios no es corto para bendecir. No se conforma solamente con bendecirte a ti. Quiere bendecirte a ti, pero quiere bendecir a tus descendientes y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus nietos y a toda tu descendencia, derramando de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y quiera el Señor, y es mi oración esta mañana, que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre toda tu generación, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre tus nietos. Que Dios derrame su Espíritu Santo para que se produzca este milagro de la vida en sus corazones y puedan conocerle a Él como el Señor y el Salvador. Y puedan vivir para Él, amándolo profundamente y amando su palabra y amando la iglesia. Dice: no te maravilles, le dice Jesús, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay una nueva era del Espíritu Santo, donde se va a mover, donde no va a haber una estructura religiosa que lo pueda contener. El Espíritu se moverá como quiera. Aleluya. Quiera el Señor que el Espíritu de Dios en este lugar se mueva como quiera. Que no encuentre en nosotros ninguna estructura, que no tengamos que decirle al Señor: Señor, muévete en mi programa. No, el Señor no se va a mover en mi programa, el Señor se va a mover en su programa. Amén. Porque cuando se mueve en su programa es para su gloria y para su honra. Andy mandó una vez una foto que yo lo puse en mi perfil. Andy, no sé si me puedes ayudar. Dice: el Espíritu Santo solamente se moverá en personas que usen ese poder para gloria de su nombre. Y hermanos, el Espíritu del Señor se derramará sobre corazones que estén dispuestos a usar ese poder y esa gloria para honrarle y glorificarle a Él. Necesitamos el ministerio del nuevo pacto. Necesitamos el ministerio del Espíritu. ¿Es importante el ministerio de la palabra? Claro que sí. Tenemos púlpitos donde se exponga fielmente la palabra del Señor. Pero necesitamos el Espíritu, porque dijo el Señor: la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos el Espíritu Santo vivificando nuestros corazones. El Espíritu está detrás de la letra. Hay gente que se acerca a la palabra del Señor y solamente lee la letra. Y esa letra te puede matar. Y puedes hacer matar a otros, y juzgar a otros, y volverte un fariseo tan estricto en la ley. ¿Es importante la palabra? Claro que sí es importante. Pero es importante encontrar el Espíritu que hay detrás de la letra. Amén. Tenemos que encontrar, porque ese Espíritu es el que da vida a esa palabra en nuestro corazón y nos cambia y nos transforma.
¿Cómo te acercas a la palabra del Señor? ¿Cómo te acercas a Jesús? Quiera al Señor que cuando nos acerquemos a Él, podamos acercarnos de una forma que cuando Él nos hable podamos entender lo que nos quiere decir. Pero para que eso ocurra, hay que nacer de nuevo. Y es mi oración solamente que esto haya podido servir, como dice el versículo 13 y 14, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otra cosa necesaria, habíamos dicho que es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y aquí ¿qué está diciendo? ¿Que es necesario qué? Que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando uno predica, esto es lo que quiere, que el Hijo sea levantado. Si eso no ocurre, pues mejor que nos sentemos. Cuando uno sube para que cuando predique, el nombre del Señor sea levantado. Amén. Para que todo aquel que lo vea, crea en Él y tenga vida eterna. Ese debe ser también nuestro deseo en nuestros corazones. Yo espero y deseo, y es mi oración, que el nombre del Señor será levantado en este lugar. Porque ese es mi deseo. Que hayamos podido ver la hermosura de Cristo. Hayamos podido ver la manera que Jesús tiene de dialogar con la gente que se acerca a Él. Él no rechaza a nadie. Todo el que se acerca a Él, Él no rechaza a nadie. Él nos recibe, nos escucha, pero no nos quiere dejar como nos encuentra. Quiere que se produzca un cambio en sus corazones y en sus vidas. Así que quiera el Señor en esta mañana un nuevo mover de sus vidas. El viento sopla. Esa palabra viento es igual a espíritu. Neutro. El viento sopla. Y cuando algo sopla, fuerte, ¿qué hace? Si hay cosas en el suelo, ¿qué hace el viento? Lo mueve y lo echa fuera. Quiera el Señor que cuando Él sople en nuestra vida, se vaya todo lo que se puede. Que el viento sople y se lleve toda sequedad o se lleve cualquier cosa que hay dentro de nosotros que nos está impidiendo ver más la gloria de Cristo, que el viento sople. Pero Él soplará como quiera y donde quiera y lo hará a su manera, no a nuestra manera. Así que el Señor sople en tu vida esta mañana. Creo que ya lo ha hecho por medio de su palabra. ¿No has sentido el soplo del Espíritu en tu corazón? ¿Has sentido el soplo, el mover del Espíritu esta mañana por medio de la palabra del Señor? Pues que el Señor siga soplando en tu vida, en tu corazón, de tal forma que lo que dices y proclamas acerca de Jesús pueda verse afectado en toda nuestra manera de vida. El Señor os bendiga, iglesia. Es una iglesia maravillosa que el Señor ama profundamente y te puedo garantizar que el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida, con tu familia. Así lo creemos y así lo proclamamos esta mañana en el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien. Creo que ya tenemos algunas clases de niños.